Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de aprender con tecnología o aprendiendo con tecnología, y me da mucho gusto presentarles a ustedes al director del país de Endless Guatemala. Él es Alejandro Farfán. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, ¿Cómo Tuti. estás? Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes buenas noticias. Yo creo que sí, lo son, y a mí me encanta conocer todos estos proyectos que aportan tanto a Guatemala, que hacen la diferencia. Háblanos un poquitito de Endless, dónde surge, por qué viene a Guatemala. Háblame un poquito de esto. Endless surge irónicamente en un lugar muy cercano y muy lejano a la vez de Guatemala. Surge en una estación de autobús en Pune, en India, donde nuestro presidente, el señor Matt Dalio, estadounidense, empieza a ver cómo está circulando muchísimas personas por esa estación de autobús, personas iguales a lo que nosotros somos aquí en Guatemala, lo que vemos todos los días en la calle, gente trabajadora, gente buena, gente que quiere superarse, claro, pero que quizás no ha tenido las mismas oportunidades que todos los demás. Muchos otros. Y vemos una particularidad, toda la gente tiene un teléfono en la mano, tiene teléfono celular, teléfono inteligente o no tan inteligente quizás, pero sí, tienen un teléfono. Y de repente vemos que también en esa estación existe una televisión. Y la idea es, si toda la gente en este mundo tiene una televisión plana, porque una gran mayoría lo tiene, o tiene una televisión que no sea tan plana también y sea un poquito más gordita, pero tienen un teléfono, y ese teléfono es tan poderoso. Los teléfonos que tenemos hoy en la mano en día son 2000 veces más poderosos, literalmente 2000 veces más poderosos que la computadora de la nave espacial Apolo 11 cuando llegó a la Luna hace 46 años. ¡Wow! Si son así de poderosos esos teléfonos, eso es una computadora Sí, muy potente. Lo es. Y tenemos eso, tenemos una televisión, ¿qué podemos hacer? Entonces así surge Endless, y Endless surge con la intención de llevar computadoras, tecnología y oportunidades en general a 1.000 millones de personas en el mundo emergente, en el mundo que lucha por superarse y que es gente buena y trabajadora. Claro. Ahora, ¿de qué se trata entonces esto? Explícame bien. Aquí vemos una cajita y un como casco, le voy a llamar yo de esa forma, y luego ya tú me vas explicando de qué se trata. ¿Cómo es que entonces se concreta la idea? La idea se materializa cuando llegamos a la conclusión de que, bueno, les voy a contar un poco la historia. Somos 7.000 millones de personas en el mundo, sí, y 4.500 millones de personas no tienen acceso a una computadora. Y es una cosa muy interesante porque 3.000 millones de esos 4.500 millones no tienen una computadora no porque no la quieran o porque no la puedan pagar completamente. Es gente que no está en pobreza, es gente que ya salió y que ya empieza a tener dinero para comprar un teléfono inteligente y demás. Entonces no es un tema de costo, es un tema de que no existe una solución concreta, es un tema de que las computadoras hoy por hoy son muy difíciles para ese grupo de personas en el mundo, pero viene una particularidad. Perdón, muy difíciles, ¿por qué? Por el uso. Por el uso. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque quienes estamos acostumbrados a utilizar una computadora, tal vez no nos cuesta mucho. Sí. Pero tú le das una computadora a una persona que jamás ha utilizado una en su vida y la puede dejar por un lado y regresa a su frijolito. Claro. O regresa a un teléfono inteligente o a una tablet, ¿no? Creo que a todos nos pasa, nos topamos con algo nuevo y tenemos que, ¿y ahora qué hago? Y mejor no apacho porque a lo mejor y se borra, ¿no? Y nos da miedo usarlo. Correcto. Existe varios tipos de miedo, diría yo. El miedo a no saber utilizar y no sacarle todo el provecho, considerando que es una inversión importante, claro, para cualquier familia. Sí. Y luego el miedo de incluso de romperlo, ¿no? de arruinarlo, de meterle un virus y demás. Sí. Entonces llegamos a la conclusión de que si nosotros utilizamos la tecnología que reina hoy en el mundo de los celulares, en cuanto a lo tangible, lo que llaman el hardware, el procesador y ese tipo de circuitos y esas cosas, pero nosotros le ponemos un sistema operativo sumamente fácil de usar, logramos dos cosas por lo menos: que el producto sea más barato, por lo tanto podemos acceder a él por menos de la mitad de lo que cuesta una computadora el día de hoy, y también podemos lograr algo muy interesante, y es que el sistema operativo que depositemos ahí sea tan fácil de utilizar que la gente no sienta una distinción entre el frijolito y esto. Ya. Estamos viendo ahorita en pantalla más o menos ejemplos de qué es lo que podemos sacar. Por ejemplo, ahí está a quien yo llamé casco. ¿Qué es este aparato que tengo? ¿Como el casco o como la cajita esta que tenemos ahí? ¿Qué es? Esto es el equivalente a lo que llamamos un CPU. Esto es una computadora que cuando conectamos a cualquier televisión plana que tengamos, la podemos conectar, y en el futuro va a estar disponible también para cualquier otra televisión, aunque no sea plana. Wow. Se convierte en una computadora, pero una computadora completa. Es fácil de utilizar, como podemos ver en pantalla, y tiene una particularidad. Yo te preguntaría a ti, ¿de qué te sirve a ti una computadora si no tienes internet? Muy poco o sea, sí sirve, pero ya muy poco. Sirve muy poco, ¿no? Claro. Hace poco preguntábamos con unos amigos en una escuela en un área rural en Guatemala y preguntamos, ¿para qué creen ustedes que sirve una computadora? Y tanto maestros como estudiantes nos dijeron, una computadora sin internet es como una máquina de escribir pero sin tinta. Esa fue la conclusión a la que llegaron nuestros amigos.
Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos un enfoque distinto y traemos una parte del Internet, la parte que más sirve para estudiar y la parte que es muy útil para entretenerse también, y la depositamos dentro de la computadora y no necesitamos el Internet? ¿Qué pasa si tomamos la enciclopedia más grande del mundo, que es gratuita, y la depositamos dentro, que es gratis? Wow. ¿Qué pasa si tomamos 700 videoclases con profesores explicando matemáticas, clases de cálculo, precálculo, ciencias, como finanzas? Videos. Como videos, donde hay un profesor con una pizarra detrás y explicando como que estuvieras en el aula. ¿Cuántas veces no hubiera querido yo de niño decirle, profesor, repita 100 veces? Lo puedes hacer con un video, ¿no? Claro, por supuesto. Y muchas cosas más. Adentro de esto tenemos más de 150 programas que son gratuitos, programas para escribir documentos como los que ya conocemos la mayoría, programas para hacer hojas de cálculo, gratuitos, obviamente legales, ¿no? Claro. Y están preinstalados. 40 y pico juegos educativos para aprender matemáticas, sudokus, todo lo que se te pueda ocurrir está ahí adentro. Lo maravilloso es que si tienes internet, porque eso hemos llegado a una conclusión en nuestros estudios, en un país como Guatemala el 84% de la gente no tiene internet todos los días, todo el tiempo. ¿Qué haces entonces si no tienes internet todos los días, pero tienes a veces? Pues puedes disfrutar de un equipo de estos, de una solución de este tipo que te da información aunque no tengas internet, pero si tienes internet mañana y tienes todo el día, pues lo conectas a internet porque se puede conectar a internet ¿también? perfectamente Wow. con cualquier servicio que contrates y accedes a redes sociales, a correo electrónico, a ver videos online y otras cosas más. ¡Qué increíble! Esto, hablando de la educación alternativa, como hoy le llamamos, de la educación que llega de distintas maneras a lugares donde posiblemente es difícil el contratar un servicio de internet o apenas están llegando los smartphones de alguna manera, no todo el mundo los tiene, no es que estén llegando, pero tal vez no todo el mundo los tiene, y ese acceso, esto puede ser realmente una gran ventaja para tenerlo en la escuela, en la casa, en diferentes lugares. Hemos visto historias concretas, ¿no? Te quiero contar un par de historias. Por favor, sí. A nivel masivo y a nivel un poquito más pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como en Jordania, tenemos más o menos 1000 computadoras destacadas en un campo de refugiados de personas de Siria, que vienen huyendo del conflicto armado. Hemos ido a poner esas computadoras gracias a una alianza que tenemos con Naciones Unidas, y de repente los niños empiezan a utilizar las computadoras y están estudiando, aunque no tienen una escuela por ahí. Wow. Estudian dirigidos por sí mismos. No sé si habrás escuchado sobre la persona que se llama Sugata Mitra, que es muy famoso ahorita por métodos alternativos de educación. Él inició en, no sé si en New Delhi, en Nueva Delhi o en Bombay, en la India, haciendo un hoyo en la pared, poniendo una computadora y esperando a ver qué pasaba. Y tuvo un reclamo, una persona le llegó a decir, mire, yo estoy usando la computadora en la calle, pero por su culpa tuve que aprender inglés porque esto está en inglés. Excelente, ¿no? Buena idea. ¡Ay, pobre! Excelente. ¡Qué Entonces, genial! Esas cosas pasan. Hace poco en Santa Catarina, Barahona, nos encontramos con un caso de una amiga nuestra, local, es un pueblo que está pues, muy cercano a San Antonio de Aguascalientes, en Zacatepeques. Habían tenido que dejar de estudiar. ¿Por qué? No porque la educación sea un costo, era gratuita en la comunidad, pero todas las tareas tenían que ir a hacerlas a un café internet. Había que pagar el costo del café internet. Tenían que investigar. Había que pagar las impresiones, había que correrse el riesgo de caminar hacia el café internet, que lamentablemente pues tenemos estos problemas de seguridad a veces en el país, y dejaron de estudiar. De repente tuvieron acceso a uno de estos dispositivos, empiezan a ver que con eso pueden hacer tareas, pueden investigar, y regresan a estudiar. Cosas tan pequeñas. No estoy buscando ver esto como una herramienta milagrosa, pero utilizada de la forma correcta puede hacer mucho bien. Se le puede sacar muchísimo jugo, como decimos, ¿no? ¿Se le puede meter más información? Sí. Hay distintas versiones. Hay versiones que tienen desde 32 gigabytes de espacio, que es bastante más de lo que tiene un teléfono por lo habitual, para poner fotografías, videos, música, etcétera, hacer documentos, hasta versiones con 500 gigabytes, que pesan muchísimo. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. La enciclopedia Wikipedia, que está en internet, que es muy famosa, es la más completa del mundo, ha evolucionado, todos conocemos además, y consultamos, y que ha evolucionado a ser una fuente sumamente fidedigna y muy fiable de información hasta el día de hoy. Si tú tomas todo el texto, toda esa información del mundo, cabe en 1 gigabyte. ¿De verdad? En uno, nada más. Entonces imagínate todo lo que puedes alojar en más espacio. ¡Wow! Es decir, realmente no, como tú dices, no es decir, no usa internet, sino es una alternativa para en lo que usted encuentra internet, tiene aquí muchas cosas. Es un puente. Muchas personas en el mundo desarrollado no entienden un producto como este porque dicen, mira, pero el internet va a llegar a esos lugares. ¿Por qué Guatemala? O sea, me estás hablando de diferentes países del mundo, ¿cómo llega esto a Guatemala? Te cuento la historia previa a Guatemala. Se hizo investigación en 11 distintos países para entender si la gente necesitaba computadoras, si no querían mejor tablets o no querían mejor teléfonos celulares.
La conclusión es la gente quiere teléfonos celulares, la gente quiere tablets, pero no puede utilizar una tablet para trabajar o estudiar porque es un entorno muy pequeño. Las tablets están cayendo en ventas actualmente. Y quieren computadoras, no las pueden comprar porque son muy caras actualmente, eran muy caras hasta ahora. Y de repente empezamos a investigar en Bangladesh, en Indonesia, en China, en México, El Salvador, en Brasil y en muchos países más. Y el único país que adoptó esto de entrada, a pesar de que era un papel y no era ni siquiera un producto, fue Guatemala. Y había muchos grupos de guatemaltecos diciendo, por favor, vengan acá. Wow. Cuando nosotros empezamos a investigar, Guatemala resulta ser el ejemplo pequeñito de los grandes países en cuanto a composición social, demográfica, económica, de tecnología, penetración de internet, etcétera, etcétera. Entonces la empresa decide hacer su primer mercado a nivel mundial en Guatemala por la acogida que tuvo del producto, porque hay un interés social de generar un cambio fuerte, ¿no? A través de educación podemos hacer muchísimas cosas, a través del acceso a la tecnología las cosas pueden cambiar sin ninguna duda. Y se decidió Guatemala, y Guatemala ha sido, gracias a Dios y yo como guatemalteco lo agradezco muchísimo, que podamos traer esto por primera vez acá para cambiar un poco algunas vidas, ¿no? El costo de esta computadora, que me sorprende, yo sabía que hay computadoras ya muy pequeñitas, pero claro, uno piensa en computadora y no todavía piensa en el CPU así gigantesco, que todavía existe y todavía es funcional. Tan pequeñito, el costo se reduce mucho, me decías del sistema operativo que también es mucho más sencillo y por eso es más fácil. ¿Podríamos hablar de más o menos cuánto es que podría costar para una escuela, para un donador incluso, que dice yo quiero ayudar a la escuelita de mi pueblo y a lo mejor juntamos entre todos algo? ¿Cuánto cuesta? Las computadoras tienen distintos precios dependiendo de las características. La computadora más básica, que tiene 32 GB de espacio en disco, que es una buena cantidad para guardar cosas básicas, documentos, fotografías, te pueden caber unos cuantos cientos de canciones fácilmente ahí, y que tiene el procesador que es más que suficiente para estar trabajando de una forma bastante fluida, está costando, con un financiamiento que tienes acceso en el sistema bancario de Guatemala, a 49 quetzales por mes. ¿De verdad? Es un financiamiento bastante blando que están dando las instituciones también para poder ayudar a que Guatemala reciba esta penetración, pero imagínate una computadora por 49 quetzales al mes. Te voy a hacer un cálculo muy rápido. Una hora de internet cuesta 5 quetzales, multiplica eso por 3 veces por semana que va un niño en promedio, multiplica eso por 4 y ya costó más que la computadora, sin hablar de las impresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para darte una idea, ese es en el tema de financiamiento. Una computadora, si la pagas en efectivo, va a costar 1.399 quetzales, el modelo más básico. Claro, y la ventaja que esto, como tú lo decías al inicio, lo puedes conectar ya a una televisión que ya tienes y de esa manera ya poder funcionar y no tienes que comprar más cosas para poder hacerlo funcional. Si no quisieras o no pudieras, no tienes por qué comprar la televisión y no tienes por qué comprar el servicio de internet. Entonces va bajando el costo general, el costo total de posesión del bien, del producto, va bajando. Y ese es el objetivo, en lugar de hacer una cosa barata y tener unos márgenes muy altos para hacer una empresa muy lucrativa, lo que queremos es que la gente la tenga. Qué maravilla y qué bueno que ya se está trabajando en Guatemala y que han visto cambios en distintas comunidades y en distintos lugarcitos de Guatemala y por supuesto valdría la pena seguir creciendo en esto para que más personas puedan recibir esa educación de otra manera y tener el acceso a tanta información que ahora existe y que es tan fácil, con un dedo ya la tenemos fácilmente, pues qué bueno tenerla también cerquita. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Qué maravilla. Vamos a hacer la pausa comercial, tenemos más sorpresas y más cosas lindas hoy en nuestro programa. Le pido por favor que permanezca con nosotros, ya volvemos.